Fui acusado falsamente de abuso por mi hermana y mi familia me repudió. Años después quiere que la perdone por todo lo que hizo. Hace 7 años, mi vida cambió de maneras que nunca podría haber imaginado, y no para mejor. Tenía 18 años, recién entrando en la adultez y aún navegando las dificultades de crecer en una familia mixta militar. Mi padre, en su tercer matrimonio, estaba estacionado en Japón, y yo vivía con él, su esposa, mi hermana biológica de 15 años y mis 3 hermanastras. Las tensiones en la casa eran constantes, mayormente derivadas de mi hermana biológica y yo. Nuestras discusiones usualmente eran bastante insignificantes al principio, pero rápidamente escalaban a peleas completas. Lo atribuí a la rivalidad entre hermanos y al estrés de vivir en una familia mixta, pero en retrospectiva, era mucho más que eso. El punto de quiebre llegó durante un verano particularmente caótico. Mis padres estaban hartos de las peleas constantes. Su solución, uno de nosotros tenía que irse. Finalmente se decidió que mi hermana biológica sería enviada de vuelta a Estados Unidos para vivir con nuestra madre biológica. En ese momento, sentí una mezcla de alivio y culpa. Claro, no tendría que lidiar con su constante comportamiento malcriado, pero también me preguntaba si esto era lo correcto para ella. Poco sabía que la decisión de enviarla lejos iniciaría una cadena de eventos que me perseguiría por años. Cuando comenzó el nuevo año escolar, finalmente pude enfocarme en mi último año de secundaria. La vida parecía más calmada viviendo con mi papá, su esposa y mis hermanastras. Pero esa paz fue de corta duración. Unos meses después del inicio del año escolar, mis padres me sentaron para una charla seria. Me dijeron que mi hermana biológica me había acusado de abusar de ella cuando éramos niños, si ese tipo de abuso que se imaginan. Mi mente se quedó en blanco. Trataba de procesar sus palabras, pero era como estar atrapado en una pesadilla absurda. Intenté entender a qué podía referirse. Busqué en mis recuerdos cualquier momento que pudiera haberse malinterpretado. El único incidente que podía recordar era cuando tenía 11 años y repetí algo inapropiado que vi en línea frente a ella. Fui castigado por eso y aprendí mi lección. Pero ahora, años después, ella me estaba inculpando de algo mucho más grave de lo que jamás habría podido imaginar. Ella le había dicho a mi madre biológica que cuando éramos más jóvenes, yo constantemente la encerraba en el baño conmigo y le hacía dicha agresión. Dijo que esto había durado años y que la amenazaba con lastimarla si se lo contaba a alguien, y que solo se sentía segura cuando estábamos separados por océanos, lo cual era una completa mentira. Pero lo que lo empeoró fue la respuesta de mis padres, que honestamente fue bastante alarmante. Afirmaron que no le creían, pero insistieron en que tenían que tomar su acusación en serio. Su solución fue imponer nuevas reglas absurdas, ya no se me permitía cuidar a mis hermanastras menores, y cada vez que estuviera cerca de ellas debía haber presente una hermanastra mayor de edad o un adulto. Era perturbador lo fácilmente que se habían puesto de su lado. Les supliqué, argumentando que darles un lugar a sus mentiras solo alimentaría su comportamiento, pero fueron firmes. Tenemos que manejar esto con precaución, dijeron. ¿Con precaución? ¿Qué tal manejarlo con justicia? La noticia de la acusación se extendió por mi familia como un incendio forestal. El lado de mi madre biológica y gran parte del lado de mi padre se distanciaron de mí. Podía sentir su juicio, aunque nunca me confrontaron directamente. Las únicas personas que me apoyaron fueron una tía, un tío y un puñado de primos que vieron a través de las tendencias manipuladoras de mi hermana. Durante los siguientes 2 años, viví con el peso de sus falsas acusaciones. Me enterré en el trabajo para avanzar en mi futuro. Para cuando cumplí 20 años, estaba listo para embarcarme en el ejército. El día que me fui, mi tía y tío, los únicos que me creyeron, estaban allí para despedirme. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Esperaba que el ejército me ofreciera un nuevo comienzo, libre del peso sofocante de las mentiras de mi hermana biológica. Pero la vida tenía otros planes. Casi 2 años después de la acusación, recibí una llamada de mi madre biológica. Sonaba angustiada mientras me informaba que mi hermana estaba en el hospital después de un intento fallido de autolesión. No había hablado con ella desde la acusación, y francamente, estaba contento de mantenerlo así. Pero entonces mi mamá soltó la bomba. Mi hermana biológica había confesado que fabricó toda la historia. Su razonamiento parecía tan feliz allá sin mí, que la envidia me carcomió por dentro. No sabía qué sentir, ira, alivio o agotamiento. Mi mamá se disculpó una y otra vez en su nombre, pero no podía importarme. Le agradecí por contármelo y seguí adelante, concentrándome en mi carrera militar. Con el tiempo, había logrado construir una nueva vida. Tenía una carrera satisfactoria, relaciones cercanas con la familia de mi padre y un nuevo sentido de propósito. Pero mi hermana biológica seguía siendo una sombra en el fondo, recordándome lo fácil que puede destruirse la confianza. A lo largo de los años, varios familiares intentaron presionarme para que me reconciliara con ella. Afirmaban que estaba lista para arreglar las cosas, pero solo si yo me disculpaba primero. ¿Disculparme con ella? ¿Por qué tendría que hacerlo?
Fue ella quien me acusó falsamente, quien logró que durante años me vieran como un monstruo. Y ahora, porque algunos de ustedes la desprecian por lo que hizo, ¿tengo yo que ser el que pida perdón? No lo creo. Desde entonces, cada vez que surgía el tema, les repetía con firmeza la misma frase a mi familia: la amo como hermana, pero nunca me gustará como persona. No tenía deseo de dejarla volver a mi vida, especialmente después de enterarme de que había hecho acusaciones falsas similares contra otros hombres en nuestra familia y fuera de la misma. Con el tiempo, el tema dejó de ser solo conversaciones incómodas y se transformó en una presión casi constante por hacer las paces. En reuniones familiares y mensajes grupales, aparecían comentarios indirectos, que debía dar el primer paso, que la familia no puede vivir dividida, que todos cometemos errores. Yo respondía con calma que en un futuro lejano no me negaba a hablar, pero solo si se respetaban mis condiciones, un espacio neutral, con un mediador, y sin sorpresas. Repetí esos límites una y otra vez. Aún así, algunos insistían en reuniones casuales o visitas espontáneas, como si pudieran empujarme a ceder. No iba a pasar. Mis términos eran claros y no cambiarían. Actualización 1. Primero, gracias a todos los que respondieron a mi primera publicación. Como han pasado algunas cosas recientes relacionadas con mi hermana biológica, pensé en contarlas, aquí les van. Era un martes cualquiera cuando mi celular vibró con un mensaje de mi hermanastra menor. Ella casi nunca me escribe durante el día, así que supuse que debía ser algo importante. Cuando abrí el mensaje, sentí un vacío en el estómago. Decía: oye, solo quería que supieras que tu hermana biológica me escribió anoche. Está diciendo cosas muy raras sobre ti. La llamé de inmediato, con la mente acelerada. Mi hermanastra, que tenía solo 19 años en ese momento, contestó con una mezcla de fastidio y preocupación y me dijo: está diciendo que tú has estado difundiendo rumores sobre ella, dice que le has contado mentiras a la familia para ponerlos aún más en su contra. Pude sentir cómo me subía la presión. Ya era bastante malo que mi hermana biológica llevara años atacándome, pero ahora estaba metiendo en su drama a mis hermanastras, que no tenían nada que ver con sus mentiras. ¿Qué fue exactamente lo que dijo?, pregunté, tratando de mantener la calma. Dijo que andas diciéndole a todo el mundo que ella es inestable y manipuladora, respondió mi hermanastra. Pero no le creo ni un segundo. Solo pensé que debía saberlo. Le agradecí por decírmelo y colgué, sintiendo como una frustración familiar volvía a caer sobre mí. Durante años había intentado mantenerme lejos del caos de mi hermana biológica, pero ella siempre encontraba una nueva forma de arrastrarme de vuelta. Esta vez fue la gota que colmó el vaso. Estaba harto de seguir a la defensiva. Esa noche, me senté con un cuaderno y comencé a redactar una carta a mi familia. Esto ya no era solo sobre mí, era sobre trazar una línea por el bien de los límites. Necesitaba que todos entendieran dónde estaba parado y por qué estaba eligiendo protegerme. La carta no fue fácil de escribir. Comencé abordando las acusaciones de frente, explicando cómo me habían afectado a lo largo de los años. Cuando tenía 18 años, fui falsamente acusado de algo tan dañino que dañó mi reputación y relaciones, escribí. Tomó años reconstruir mi vida y me niego a dejar que ella me quite eso de nuevo. Luego delineé el patrón de comportamiento que mi hermana biológica había exhibido a lo largo de los años, las mentiras, las manipulaciones y la forma en que constantemente buscaba atención a expensas de los demás. Esto no se trata de guardar rencor, continué. Se trata de reconocer que algunas personas, incluso familiares, son tóxicas. Puedo de alguna manera, en el futuro perdonar lo que pasó, pero el perdón no significa reconciliación. Finalmente, abordé a los familiares que me habían estado presionando para reconciliarme. Entiendo que quieran que nos llevemos bien porque somos hermanos, escribí. Pero la familia es más que sangre. Es sobre confianza, respeto y responsabilidad, ninguna de las cuales ella me ha mostrado nunca. Cuando la carta estuvo terminada, la leí al menos una docena de veces antes de sellarla en sobres y dirigir uno a cada familiar que había estado involucrado. Los envié por correo al día siguiente, sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que la carta provocaría conversaciones, pero también sabía que era necesario. Las respuestas llegaron durante la semana siguiente. Mi tía, que siempre había estado de mi lado, me llamó primero. Estoy tan orgullosa de ti, dijo con su voz cálida. Has pasado por tanto y es hora de que establezcas límites. No dejes que nadie te haga sentir culpable por eso. Sus palabras fueron apreciadas y me alegró que alguien me cuidara. Durante tanto tiempo había sentido que estaba luchando esta batalla solo. Oírla entender mis sentimientos me recordó que no todos en mi familia me habían dado la espalda. Otras respuestas fueron menos solidarias. Uno de mis primos me envió un largo correo electrónico lleno de culpa sobre cómo la familia debería siempre unirse sin importar qué. Otro primo llamó para acusarme de ser demasiado frío. Está claramente luchando, dijo. ¿No crees que merece una oportunidad de arreglar las cosas? No me molesté en discutir. En cambio,
Calmadamente repetí lo que había escrito en mi carta: la reconciliación no es posible sin confianza. Le deseo lo mejor, pero no puedo dejarla volver a mi vida. Por primera vez, no sentí la necesidad de justificarme más. Había dicho lo que pensaba y eso era suficiente. En las semanas que siguieron, noté un cambio en cómo la gente me trataba. Los familiares que realmente me apoyaban comenzaron a comunicarse más a menudo, ofreciendo su amor y aliento. Mientras tanto, aquellos que se pusieron del lado de mi hermana biológica gradualmente se desvanecieron de mi vida. Fue doloroso, pero también liberador. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Mis hermanastras, que siempre habían sido mis mayores apoyos, me aseguraron que estaba haciendo lo correcto. «Has pasado por suficiente», dijo mi hermanastra mediana durante una llamada telefónica. «No dejes que nadie te haga sentir mal por protegerte». Su lealtad completa significaba el mundo para mí. Ellas habían visto de primera mano el peaje que las acciones de mi hermana biológica habían cobrado en mí, y se negaban a dejar que ella reescribiera la narrativa en sus ojos. Yo no era el villano en todo esto. Solo fui falsamente acusado. A medida que el polvo se asentaba, me di cuenta de que enviar esa carta no era solo sobre establecer límites con mi hermana biológica. Era sobre reclamar mi voz. Durante años, había dejado que sus mentiras me hicieran o me rompieran, pero ahora estaba tomando el control de mi todo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Veremos si sus mentiras continúan y actualizaré si hay noticias adicionales. Actualización 2. Las semanas se convirtieron en meses, y la vida ha empezado a asentarse en un nuevo ritmo. Desafortunadamente, no algo bueno para mi madre. El impacto de la carta que envié a mi familia ya casi se había disipado, y a mi alrededor solo quedaban las personas que realmente importaban, las que respetaban mi decisión y apoyaban mis límites. Pero por mucho que intentara seguir adelante, la sombra de mi hermana biológica aún acechaba. Sus mentiras y manipulaciones habían dejado cicatrices que no se podían borrar de la noche a la mañana. Un día, recibí una llamada de mi tía, la misma que siempre había estado de mi lado. Quería saber cómo estaba, pero su tono indicaba que tenía algo específico en mente. «Me encontré con tu mamá el otro día», comenzó, diciendo todo con cautela. «Me dijo que la hermana biológica finalmente se mudó». No me sorprendió. Mi madre biológica había mencionado de pasada que estaba cerca de su punto de quiebre con las payasadas de mi hermana. «¿A dónde se fue?», pregunté, no por preocupación, sino por simple curiosidad. «Está quedándose con una amiga por ahora», respondió mi tía. «Pero tu mamá dijo que está luchando para mantener relaciones con alguien. Parece que ha quemado todos los puentes que ha tenido». Una parte de mí quería sentir una especie de satisfacción, pero en cambio solo sentí cansancio. «No me sorprende», dije en voz baja. «Ha estado haciendo esto por años». Mi tía dudó antes de continuar. «Tu mamá también dijo que mi hermana está intentando hacer las paces con la gente. Ha contactado a unos cuantos parientes para disculparse». Esto me tomó por sorpresa. Durante años, mi hermana biológica se había negado a asumir responsabilidad por sus acciones. La idea de que ahora estuviera intentando arreglar las cosas se sentía extraña. «¿Mencionó algo sobre mí?», pregunté, ya sabiendo la respuesta. «Lo hizo», admitió mi tía. «Le dijo a tu mamá que quiere disculparse contigo, pero no sabe cómo acercarse a ti». Empecé a reír ante esto. «Sabe cómo acercarse a mí, solo no quiere admitir lo que ha hecho». Mi tía no discutió. Siempre había respetado mis límites, y esta conversación no fue diferente. «No tienes que hacer nada para lo que no estés listo», dijo. «Solo pensé que deberías saberlo». Después de colgar, me quedé con la noticia un rato. ¿Era posible que mi hermana biológica finalmente se diera cuenta del daño que había causado? ¿Podría estar intentando cambiar de verdad? Una parte de mí quería creerlo, pero otra parte, la más grande y ruidosa, me recordaba todas las veces que había usado disculpas como forma de manipular a la gente. Unas semanas después, decidí sacar el tema en la conversación con mi terapeuta. Para este punto, la terapia se había convertido en una piedra angular de mi proceso de sanación. Era un espacio donde podía desempacar mis sentimientos sin juicio y averiguar qué quería realmente hacia adelante. Mi tía dijo que mi hermana biológica quiere disculparse, le conté a mi terapeuta. Pero no sé si puedo confiar en ella. Eso es completamente válido sentirlo así, respondió mi terapeuta con empatía. Una disculpa son solo palabras a menos que esté respaldada por responsabilidad genuina. ¿Has visto alguna señal de que ha asumido responsabilidad por sus acciones? Pensé en ello. Aparte de lo que mi tía había dicho, no había oído nada que sugiriera que mi hermana había cambiado de verdad. Si acaso, su comportamiento pasado, la forma en que intentó arrastrar a mis hermanastras a su drama, me hacía aún más escéptico. «No lo ha hecho», le dije, y honestamente no creo que quiera darle la oportunidad de arruinar mi reputación y posiblemente dañar mi vida. Mi terapeuta me aseguró que no estaba obligado a aceptar su disculpa o dejarla volver a mi vida. Me dijo que proteger mi paz era tan importante como el perdón.
Unos meses después, me encontré en otra reunión familiar, esta vez por el cumpleaños de una de mis hermanastras. Estas reuniones se habían convertido en un refugio seguro para mí, una oportunidad de celebrar con las personas que consideraba mi verdadera familia. El nombre de mi hermana biológica rara vez salía ya, y cuando lo hacía, era usualmente de pasada. Pero esta vez, hubo un cambio. Mi madrastra me llevó a un lado hacia el final de la fiesta. «Necesito decirte algo», dijo con un tono serio. «Tu hermana biológica intentó contactarme recientemente». Levanté las cejas ante esto y pregunté, «¿Qué quería?» «Dijo que quiere arreglar las cosas contigo», explicó mi madrastra. «Afirma que está lista para asumir responsabilidad por todo». Suspiré, intentando entender sus palabras, y pregunté qué pensaba ella sobre esto. «Creo que depende de ti», dijo con cuidado. «No voy a presionarte para que hagas algo con lo que no estés cómodo. Pero diré esto, si decides escucharla, asegúrate de que sea en tus términos». Sus palabras se quedaron conmigo. Durante años, mi hermana biológica había controlado la narrativa, usando mentiras y manipulaciones para obtener lo que quería. Si alguna vez elegía interactuar con ella de nuevo, tendría que ser en mis términos, no en los de ella. Esa noche, me senté y escribí una lista de todo lo que necesitaría para sentirme seguro si alguna vez hablaba con ella de nuevo. No era una decisión que estuviera listo para tomar, pero tener un plan me daba una sensación de control. Listé cosas como reunirme en un lugar neutral, tener un mediador presente para que nada como acusaciones de abuso pudieran pasar de nuevo, y establecer límites claros sobre qué se podía y no se podía discutir. Por ahora, la lista permanece sin usar. No he decidido si alguna vez la confrontaré o le daré la oportunidad de disculparse, pero por primera vez estoy realmente atascado en qué hacer. Cualquier consejo sería apreciado. Actualización 3. Mientras intentaba dejar el tema en pausa y seguir con mi vida, pensé que al menos por un tiempo mi familia respetaría mis límites. Pero claramente subestimé hasta dónde llegarían para involucrarme de nuevo. Ahora parece que intentaron acorralarme. Todo comenzó con una invitación a cenar en la casa de mi papá y madrastra en una tarde de martes. Parecía lo suficientemente inocente, una comida familiar casual con él, mi madrastra y mis hermanastras. El tono de mi padre en el mensaje era bastante animado, incluso ligero, lo que me puso a gusto. Cuando llegué, algo inmediatamente se sintió mal. Había un auto desconocido estacionado en el camino de entrada, y aunque fácilmente podría pertenecer a un vecino, mi instinto me decía lo contrario. Aún así, empujé el pensamiento a un lado y caminé hacia la puerta principal, intentando no saltar a conclusiones. Después de todo, se suponía que esto era una noche relajada con la familia. En el momento en que entré, la vi, mi hermana biológica sentada en la sala. Estaba posada en el borde del sofá, su postura rígida, sus manos jugueteando con el borde de su suéter. Me congelé en la puerta, con el corazón latiendo en mi pecho. «Hey», dijo, casi vacilante, como si fuéramos extraños reuniéndonos por primera vez. No respondí. En cambio, me volví hacia mi papá, que estaba parado torpemente en la esquina, evitando cualquier contacto visual. Pregunté qué era esto y qué demonios estaba pasando. Mi papá dijo que pensaban que esta sería una buena manera para que habláramos. Podía sentir el calor subiendo a mi cara. «¿Pensaron?», empecé a decir, con la ira burbujeando a la superficie. «¿No pensaron en decirme?». Mi madrastra intervino entonces, con las manos levantadas como para calmar la situación. «Solo queremos lo mejor para ambos», dijo. «La familia ha estado tan dividida. Pensamos que esto podría ser un paso hacia la sanación». Sacudí la cabeza y dije, «Esto no se trata de lo mejor para mí. Esto se trata de que ustedes están demasiado incómodos para lidiar con las consecuencias de sus acciones, así que decidieron emboscarme». Antes de que alguien pudiera responder, mi hermana biológica habló. «Solo quería disculparme», dijo en voz baja. Pensé que esto podría ser un nuevo comienzo. Sus palabras colgaban en el aire, pero no aterrizaron como ella pretendía. En lugar de sentirme tranquilizado, sentí mucha amargura. «¿Disculparte por qué exactamente?», pregunté. «¿Por mentir? ¿Por arruinar mis relaciones con la mitad de la familia? ¿O por pretender que nada de eso pasó nunca?». Ella miró hacia abajo a sus manos, su cara ahora poniéndose roja. Por un breve momento, pensé que vi un poco de culpa, pero no estaba interesado en explorarlo. Había pasado años intentando superar el daño que había causado. No estaba a punto de dejar que me arrastrara de vuelta a esa pesadilla. Sin otra palabra, me salí de toda la situación y salí de la casa. Mi papá me llamó, pero no me detuve. Subí a mi auto y conduje al motel más cercano. Mis manos aferraban el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Esa noche, mientras me sentaba solo en la habitación del motel, el peso de la emboscada se asentó sobre mí. Me sentía traicionado, no solo por mi hermana biológica, sino por mi papá y madrastra. Sabían cuánto daño habían causado sus acciones, y aún así pensaron que era aceptable forzarme a una confrontación sin mi consentimiento.
A la mañana siguiente, mi papá llamó. Lo dejé ir al buzón de voz, pero cuando llamó de nuevo una hora después, finalmente contesté. Su tono era defensivo, casi acusador. Ni siquiera le diste una oportunidad, dijo, como si yo fuera el equivocado. Reí en su cara. ¿Una oportunidad?, repetí. Le he dado años de oportunidades, papá, y cada vez ha probado que no las merece. Es tu hermana, dijo, como si eso inmediatamente hiciera que todo lo que había hecho fuera nulo y vacío. Le dije no y dije, la familia se supone que se protege mutuamente. La familia se supone que es confiable. Dejó de ser mi hermana en el momento en que me acusó de algo tan dañino que destruyó mis relaciones y mi paz mental. Intentó discutir, pero no estaba interesado en oírlo. Colgué y bloqueé su número por una semana. Necesitaba espacio, no solo de mi hermana biológica, sino de todos los que pensaban que podían forzar la reconciliación en mí. Durante los días siguientes, reflexioné sobre lo ocurrido. Decidí establecer límites más firmes. Si mi familia no podía respetar mi decisión de mantener distancia, no tendrían acceso a mi vida. Cuando finalmente desbloqueé el número de mi papá, le dejé claro que nuestra relación colgaba de un hilo. Si alguna vez me emboscaban de nuevo, me iría para siempre. Aunque se disculpó y prometió respetar mis límites, noté que no lo entendía del todo. Para él, la familia lo era todo. Para mí, en cambio, se trataba de confianza y respeto, cosas que mi hermana nunca me demostró. En las semanas que siguieron, tanto mi padre como mi madrastra se mostraron más cautelosos, evitando mencionar a mi hermana. Aprecié el esfuerzo, pero el daño ya estaba hecho. Reconstruir la confianza llevará tiempo, si es que alguna vez ocurre. Desde aquella noche no he sabido nada de mi hermana, y la verdad, no me importa. Tomé mi decisión, y por primera vez en mucho tiempo, estoy en paz conmigo mismo. Perdón si sueno disperso, esto ha estado dándome vueltas en la cabeza todo el día, como todos los días. Los mantendré informados si algo cambia, pero por ahora todo está en pausa. Actualización final. Hola a todos, vuelvo después de unos meses desde la emboscada en la casa de mi papá. Finalmente empezaba a sentir que todo se estaba estabilizando otra vez. Mantuve mi distancia de los familiares que habían sido cómplices en el intento de reconciliación, enfocándome en cambio en las personas que me habían apoyado sin juicio. Pero justo cuando empezaba a encontrar paz, mi madre biológica me llamó con noticias que no esperaba. Siempre había sido una de las mayores defensoras de mi hermana biológica, a menudo descartando su comportamiento como un grito de ayuda o el resultado de su infancia difícil. Así que cuando empezó la conversación con una disculpa, inmediatamente me preocupé. Necesito decir que lo siento, comenzó, con la voz temblando. Por todo. No respondí de inmediato, no estaba seguro de qué hacer con sus palabras. Tomó mi silencio como permiso para continuar. Durante años, he defendido a la hermana biológica, dijo. Pensé que la estaba protegiendo, pero ahora veo que lo único que hice fue permitirle seguir. No quería admitir que podía ser capaz de cosas tan terribles, pero me ha demostrado que estoy equivocada demasiadas veces. Sus palabras me sorprendieron. Esta era la misma mujer que una vez me dijo que dejara todo atrás, que el pasado no importaba cuando intenté explicarle el daño que las acusaciones de mi hermana biológica me habían causado. Escucharla reconocer la realidad se sentía casi irreal. Ha roto lazos con casi todos, continuó mi mamá. No solo contigo, sino con todos. Incluso sus amigos empiezan a ver más allá de sus mentiras. Ya no es bienvenida en mi casa. Le pregunté si eso significaba que se había ido. Sí, respondió. Está quedándose con una amiga por ahora, pero le dejé claro que no puede volver a menos que busque ayuda seria. No sabía cómo sentirme. Por un lado, escuchar a mi mamá reconocer por fin el daño causado por mi hermana biológica me hacía sentir validado. Pero, al mismo tiempo, sonaba a demasiado poco y demasiado tarde. Durante años me pintaron como el villano por negarme a reconciliarme, y ahora, de repente, la narrativa estaba cambiando. Le pregunté por qué estaba diciendo todo eso justo ahora. Porque sé que te fallé, admitió. La defendí cuando debería haber estado de tu lado. No puedo cambiar el pasado, pero quiero empezar a repararlo. Sus palabras colgaban en el aire, pesadas con emoción. Quería creerle, pero una parte de mí no podía evitar cuestionar sus motivos. ¿Estaba genuinamente intentando hacer las paces, o era esto solo otro intento de barrer todo bajo la alfombra? Aprecio que digas eso, le dije. Pero va a tomar más que palabras para arreglar esto. Lo entiendo, respondió. Solo quería que supieras que estoy de tu lado ahora, y haré lo que sea necesario para probarlo. En los días que siguieron, me encontré reproduciendo nuestra conversación en mi cabeza. La disculpa de mi mamá había sentido genuina, pero no estaba listo para bajar la guardia completamente. Sus años de habilitar el comportamiento de mi hermana biológica no eran algo que pudiera olvidar de la noche a la mañana.
Aún así, una pequeña parte de mí esperaba que esto fuera el comienzo de un cambio en nuestra relación. En los meses desde esa conversación, mi relación con mi mamá ha continuado mejorando. Ha mostrado un esfuerzo genuino para apoyarme, enfrentándose a familiares que aún intentan presionar por la reconciliación y dejando claro que ya no perdona el comportamiento de mi hermana biológica. Es un pequeño paso, pero se siente significativo. En cuanto a mi hermana biológica, he mantenido mi decisión de no contacto. He aprendido que el cierre no siempre viene de la otra persona, viene de establecer límites y proteger tu paz. Y eso es exactamente lo que he estado haciendo. Mirando hacia atrás, me he dado cuenta de que la sanación es un viaje, no un destino. Es desordenado, pero cada paso adelante es una victoria. Las acciones de mi hermana biológica pueden haber dejado cicatrices, pero ya no me definen. He encontrado fuerza en las relaciones que realmente importan, aquellas construidas en confianza, respeto y amor. Para cualquiera más luchando con drama familiar, sepan esto, tienen derecho a proteger su paz. No le deben perdón a nadie, especialmente si no lo han ganado. Su bienestar vale más que las expectativas de los demás, y está bien priorizarse a sí mismos. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.